¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, aquí en el campus Chetumal, Bahía, en esto que se lleva a cabo en el 10º Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Y bueno, tenemos de invitado al doctor Alejandro Fujigaki de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenido, a esta es su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, bienvenido. Y bueno, pues háblenos un poco pues de lo que es a nuestro público, al auditorio que ve Voces Universitarias, ¿qué es la antropología y el antropoceno? ¿Cómo entenderlo de su perspectiva? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, el antropoceno es un concepto bastante problemático, pero muy interesante porque nos hace ver, digamos, en términos científicos, nace como un término científico para explicitar el impacto que los seres humanos tienen sobre el planeta, ¿no? Entonces, vemos todos los días, pues no tenemos que ir a otro lado, cómo hay catástrofes, cómo hay problemas ambientales, aumento de calor, inundaciones, mucho frío, extinciones masivas, contaminación de agua, de aire, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones se concentraron en el concepto antropoceno y científicamente pues se ha dado cuenta de estas problemáticas ambientales. No obstante, la idea de que los seres humanos han impactado en el planeta no solamente viene de las comunidades científicas, y entonces por eso la antropología es importante, porque hay un montón de otras poblaciones que desde hace mucho tiempo han descrito esos impactos ambientales en términos dañinos a partir de políticas, de formas de comportamiento muy concretos, que en lo que un poco de lo que se expone es cómo ciertas formas de lo que entendemos como la modernidad, el capitalismo y el colonialismo ha llevado a la exacerbación y la explotación indiscriminada de los recursos que nos traen en esta crisis ambiental, política y humanitaria que estamos viviendo. Entonces, por eso la antropología se vuelve como una herramienta fundamental para entender esa diferencia, y que no solamente sea el antropoceno, ¿no?, sino que requerimos del conocimiento, de describir, analizar el conocimiento de pueblos que no son los de nosotros, ¿no? Y por eso se vuelve importante. Excelente, pues bueno, vemos bastante bien explicado, un poquito a grosso modo. Sé que es algo un poquito más complejo, más, digamos, científico, y también desde la parte antropológica. Por otra parte, me gustaría que las y los jóvenes que nos están viendo, ¿cómo entender la antropología? Hemos visto que hoy día, bueno, vemos a menos jóvenes interesarse por las ciencias sociales. Quieren hacerse, pues ahora sí, otras cosas, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero ¿cómo enamorar a las y los jóvenes, por decirle de ese término, para que se interesen por la antropología? ¿Por qué seguir, entender al hombre, a la sociedad y su desarrollo? Pues es una buena pregunta. Yo creo que si los jóvenes actualmente, yo creo que tienen mucha inquietud de las cosas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las redes sociales, toda la cuestión, no sé, hay como éxitos de TikTok, en todas estas plataformas, de lo que es diferente, ¿no? Y muchos hasta si uno se quiere dedicar a la creación de contenido, puede ser en términos antropológicos. Es decir, si se pudiera generar lecturas como interesantes dentro de la cotidianidad, porque la alteridad, lo otro, la antropología se dedica mucho a ver desde un punto de vista distinto lo que es propio. Entonces, si eso te interesa a ti como joven, eso va a ser muy interesante, y habrá fundamentos y experiencias y un montón de etnografías, de registros, cómo los pueblos se manejan de manera distinta. Pero no solamente los pueblos, las personas, en tu familia va a haber gente diferente, tal vez tú puedes ser una persona diferente, y hay explicaciones al respecto, y aparte hay propuestas para hacer de eso algo creativo. Y yo creo que la antropología justamente nos puede brindar, y puede brindar a los jóvenes respuestas a esas inquietudes, o más preguntas también, de ser diferente, de distinguirse de los otros, que parece que todo es lo mismo, pero nunca va a ser todo lo mismo. Entonces, si hay esas inquietudes, y si hay el prurito, como la curiosidad de más preguntas, la antropología es un buen camino. En efecto, siempre hay que buscar esta forma, ¿no?, de enamorarse de su carrera y de tu profesión. Te escucho muy, obviamente, muy apasionado de esos términos de antropología, siendo alguna. Las y los jóvenes deben de encontrar esa parte, ¿no? Y como bien lo comentas, pues es buscar tu entorno, saberlo y entenderlo. Por otra parte, sabemos mucho que tenemos aquí la cultura maya, cómo es su cosmovisión a partir de lo que conoce de ella, el desarrollo, junto con otras culturas como la rarámuri o la tarahumara que estaban platicando hace un momento.
Bueno, es un desafío. Es muy interesante porque, bueno, yo trabajo más en la región del norte del país y ahí pertenecen tradiciones muy distintas. Algo importante en México, aunque se separen la cuestión mesoamericana, que es más del centro, sur y el norte de México, la pluralidad de las culturas todavía está por descubrirse. Evidentemente, hay muchísimos trabajos sobre la civilización, sobre las culturas mayas, sobre los pueblos mayas antiguos, actuales, los mexicas, también los aztecas son como de los más exitosos, pero aún en estas poblaciones hay mucha historia y mucha antropología por entender, porque no se ha explicado todo. Entonces, una de las ideas importantes es, bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? O sea, como uno de los trabajos es ir a preguntarles a ellos en qué consiste y algo, por ejemplo, un detalle, ¿no? Donde hablaban en la plática hace rato, hay una distinción muy importante entre pueblos del centro y sur y del norte, la idea de los muertos, ¿no? La idea de que los muertos o que la vida humana viene de los muertos, una parte de los muertos, en estas regiones es de cierta manera donde una partecita necesariamente tiene que ir al cuerpo de la persona para que viva, y en el norte no es bien así, al menos en algunas de las culturas del norte, entre ellas la tarahumara, pero tampoco los cucapá, que vienen de los yumanos, que vienen de otras tradiciones lingüísticas. Lo más importante es eliminar todo el contacto con ese pariente que ha fallecido. Las fiestas se hacen para eliminar el contacto con los muertos y no para recrear el contacto con los muertos como pueden ser en estas regiones, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente una gran diferencia entre las formas de entender eso, y claro, hay un vínculo profundo en que cada una de las personas se vincula con el territorio, y entonces algo que sí es como fundamental, entender que el cuerpo está vinculado al territorio y por eso cuando se afectan los territorios se van a afectar al cuerpo y a las comunidades. Eso sí puede ser algo que trasciende independientemente de las tradiciones indígenas tan diversas en este país. Sin duda has tocado de norte, centro y sur, como es nuestro país, tan diverso como somos las personas, y tan diverso puede ser todas las formas de pensar y de pensamiento. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Fugigaki por estar aquí con nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, así como también aquí en Voces Universitarias. Y bien, amigas y amigos de Voces Universitarias, seguimos en este 10º Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur, y ahora estamos con el doctor Esteban Cross, quien viene de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo, bienvenido. Sabemos que ha estado aquí en la península, pero más que nada, pues háblanos un poquito sobre esto que es las nuestras antropologías ante un cambio civilizatorio. En esta presentación que nos acaba de dar en esta conferencia, resumir un poco de lo que como seres humanos, como entes que somos, qué estamos haciendo y qué hemos de hacer para seguir construyendo nuestra civilización. Lo que he tratado de explicar es una preocupación mía de que los antropólogos somos especialistas en otras sociedades, otras culturas, otras formas de vida que las nuestras, pero que actualmente todos vivimos en un momento donde parece que nuestra propia sociedad está volviéndose otra. Por ejemplo, con la cuestión de la digitalización, significa que mucha gente ha perdido su trabajo, trabaja en otras cosas ahora, tiene que cambiar el tener el celular en la mano prácticamente todo el tiempo, ¿no? Cosa que antes no existía. El fax se sustituye por el tipo de digitalización y de la computadora, o de manera un poco más con más miedo, mucha gente habla del cambio climático como algo que, si queremos resolver la situación de la especie humana en el contexto mundial actual, tenemos que cambiar muchas prácticas, muchas costumbres. O sea, justamente son temas que nosotros tratamos como antropólogos. Entonces la idea es qué es lo que puede decir la antropología sobre ese tipo de cambios. Si no es eso realmente una tarea a la que tenemos que enfrentarnos, y sobre eso hablamos en esta conferencia, y había bastantes preguntas y además se combinó bastante bien con la conferencia anterior donde también se habló de eso, ¿no? Entonces no hablamos los antropólogos de cosas raras en otras épocas o en otros lugares, sino de hecho estamos hablando sobre nuestra sociedad donde todos nos estamos dando cuenta cómo cambia.
En efecto, hoy día la tecnología ha sido parte de este cambio. ¿La tecnología será que nos ayude o que será en un momento dado que destruya ciertas partes o ciertas cosas que estamos acostumbrados a hacer y a realizar? Todas las tecnologías cambian algo. O sea, cuando se inventó la fábrica de telas, los tejedores empezaron a perder su trabajo, ¿no? Cuando se inventó el coche, toda la gente que tenía antes que ver con caballos y pues perdieron su trabajo, tuvieron que cambiarse a otro trabajo. La gente que ahora está trabajando en los bancos y en los supermercados también va a cambiar su trabajo. Entonces, significa cambio y la cuestión es encontrar las maneras para que ese cambio sea benéfico para la gente y no solamente para algunas empresas. Y eso es un poco el gran problema que mucha gente tiene, que ve como todo lo que tiene que ver con la digitalización está en manos de un pequeño grupo de empresas, que casi todas están en el norte del planeta y que son muy poco transparentes con respecto a lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, y si nosotros somos sus víctimas o sus vacas que están ordeñando, porque uno le dan a uno la idea de que uno es el que realmente maneja eso. Yo manejo mi celular, sí, pero ellos te manejan a través del Facebook y de todo eso. Entonces son dos cosas y hay que verlo bien. En efecto, ¿cuál sería su mensaje para las y los jóvenes universitarios que en un momento dado quisieran adentrarse en la antropología? Hablaban por ahí al principio de que la antropología está por desaparecer. Las y los jóvenes hoy día a lo mejor no se interesan por las ciencias sociales. ¿Cuál sería su recomendación, usted que ha estado muchos años en la antropología, para darle un impulso a estos jóvenes que vienen buscando a lo mejor algo para ellos mismos? La antropología no cambia nada. La antropología es un instrumento para saber cómo son las cosas. Y eso significa, la antropología da instrumentos para entender cómo es la sociedad, cómo funciona, cuáles son las causas de los fenómenos sociales. Y eso se necesita de manera absolutamente esencial. Si yo voy con un médico, él no me da un medicamento, él me pregunta cómo le fue, qué pasó, cómo lo sintió. Es decir, él tiene que saber a través de la observación cuál es la causa. Si es un virus, entonces no tiene ningún caso que me den un antibiótico. Si es una bacteria, sí me tiene que dar un antibiótico. Y de la misma forma, la gente que quiere cambiar la sociedad. Creo que hay poca gente que no cree que se deba cambiar, ¿no? O sea, con esas desigualdades y con esas violencias que tenemos, pero tenemos que entender cuáles son las causas de los fenómenos y la antropología es un instrumento para entender y dar elementos a los que queremos cambiar la sociedad para saber cómo hacerlo. Excelente, pues muchísimas gracias por esa participación en este 10º Congreso de Antropología aquí en la Universidad de Quintana Roo. ¿Algún mensaje más? Muchas gracias. Yo estoy en Yucatán desde hace muchos años en Mérida y creo que tenemos una problemática común en la península y por eso ese tipo de eventos son muy importantes de intercambio de opiniones de gente que trabaja más o menos en la misma problemática. Gracias, doctor Esteban Kraus, por estar aquí con nosotros en Voces Universitarias. Seguimos con más. Gracias, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión. Seguimos en este 10º Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Y bueno, es un gusto de verdad poder platicar con dos grandes personalidades, obviamente con una gran amiga y maestra también, a la maestra Carla Rivero. Bienvenida a esta tu casa, a la Universidad de Quintana Roo. Y obviamente al doctor Manuel Buenrostro Alba, director de la División de Humanidades y Lenguas, quien es organizador de este congreso. Y bueno, pues ambos acaban de prestar un libro. Me da mucho gusto que se unan estas voluntades para hablar de una problemática que yo sé que te gusta, no es algo que es apasionante, quizás seguramente, pero que debamos hablar del tema de la violencia a mujer, ¿no? Adelante, Carla. Sí, así es. Este libro, la no repetición de la victimización que se da a las personas que se encuentran en esta situación hacia una justicia restaurativa, va encaminado a mostrar cómo sí se puede trabajar entre el servicio público y la academia, en este caso a través del doctor Manuel Buenrostro Alba, quien creyó en el proyecto
porque así se presentó hace ya 4 años, justo atravesó la pandemia y el objetivo fue visibilizar y ahora ya socializar el producto de una investigación en la que se describe a través de testimonios de víctimas directas e indirectas la situación por la que pasaban al ser pues víctimas de abusos de poder de las autoridades, y también testimonios, porque se muestra la otra parte, que son testimonios, o en este caso entrevistas, más que testimonios, entrevistas directas con quienes en aquel momento fungimos como servidoras y servidores públicos en las instituciones que nos tocó hacer una reparación. Esta medida de no repetición va dentro de la reparación integral, está inscrita dentro de la reparación integral, y además de estos dos objetivos, pues también busca establecer una conversación con la sociedad que pueda leer este libro, la propia comunidad universitaria, quienes están en la atención directa a personas en situación de víctima, y puedan revisar todos aquellos aspectos que se deben mirar cuando se atiende a una persona en situación de víctima, a sus familiares, y también el cómo la revictimización se va presentando de manera silenciosa. Muchas personas no son conscientes, no se dan cuenta que están revictimizando, y esto genera un ciclo de violaciones a derechos humanos. Entonces, es yo digo, el picaporte, es el inicio de un trabajo que se espera pueda ser todavía pues ilustrativo del trabajo que se realiza desde el servicio público en la atención a víctimas, y que también busca colocar a la víctima en el centro, en un papel activo y en un papel presente. Muy bien, la verdad que nos da mucho gusto que te hayas incorporado en sacar este libro. Has estado muchos años detrás apoyando a muchas mujeres que han sido victimizadas y que de alguna manera necesitan pues esta ayuda, este apoyo. Muchas veces quienes nos ven a lo mejor a través de las pantallas no saben cómo hacerlo. ¿Cómo detectar, Carla, ya desde tu perspectiva, desde tu, obviamente, tu expertise, cómo saber que están pasando estas violencias, cómo detectarlas y cómo atenderlas a tiempo? Y además de esto también, las organizaciones, ¿qué debemos hacer nosotros para ayudar a esas personas también? Bueno, en el trabajo que me correspondió hace un año, que dejé la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, durante 6 años se fueron desarrollando pues protocolos, lineamientos para poder normar, ¿no?, lo que la propia ley de víctimas señala. Y la visión que se debe tener es integral. Hay que incorporar diversos enfoques, el de derechos humanos, el de género, también la perspectiva de la niñez y la adolescencia, porque toda persona puede en algún momento estar en su vida en una situación de víctima, y no solo de víctima de delito, sino también de violaciones a derechos humanos por un particular o por el abuso del poder. ¿Cómo identificarlos? Bueno, al menos desde la trinchera que me tocó estar, la identificación viene cuando es la propia víctima la que pide ayuda, la que se queja o la que denuncia, y es ahí donde inicia toda esta ruta para poderla atender. Ahora, esto estoy hablando para quien está en la atención directa, ¿no?, quien se encuentra en alguna de las instituciones que están obligados como principal función a proteger derechos humanos. Pero para cualquier otra persona que podría estar cerca de una persona en una situación de víctima o que esté siendo violentada, hay comportamientos que se pueden ir observando, sobre todo cuando hay cambios abruptos de estos comportamientos. No sé, tiene que ver con repeticiones, lo pueden verbalizar, pueden no verbalizarlo, y el lenguaje corporal puede ser también ante la pérdida de alguna situación y que se puede colocar en una situación de mayor vulnerabilidad, y entonces hay personas que se encuentran en mayor riesgo que otras. Y también la estadística nos va corroborando algunas situaciones reales, como por ejemplo que las mujeres somos las que más padecemos violencia, y de las violencias que mayormente se encuentran presentes son la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, y cada una de estas violencias pues tiene manifestaciones diversas. Entonces, pues ¿cómo identificarlo? Me parece que es una pregunta que tiene más relación con la cercanía que tú puedas tener con la persona, y también saber que es más probable que lo viva una mujer
un adolescente o una niña que un varón. No quiere decir que ustedes, no puedan estar siendo violentados, pero el impacto suele ser más grave en nosotras por la propia situación de vulnerabilidad. Y cómo ayudar, canalizar. Poder no ser invasivos, eso es muy importante, no ser invasivos, y como de lo que se trata es de colocar a la persona en el centro, en un papel activo y presente, es siempre actuar conforme a lo que son sus necesidades. Y en casos de extrema gravedad, ahí sí, reportar la situación, porque hay muchas víctimas que dentro de este ciclo de la violencia, que ya no es ciclo, ahora se habla de la espiral de la violencia, podrían no estar reconociendo porque no son tan conscientes de la violencia que viven, y dos, porque también quien suele ser más vulnerada en su integridad física o emocional es quien menos herramientas de autonomía o independencia tiene para afrontar. Sus herramientas de afrontamiento son menores. Entonces, cuando podemos ver que hay una situación extrema, como por ejemplo ser asesinada, en alguna otra, que se le quiten sus bienes, o que le puedan arrebatar a sus hijas o hijos, ahí es donde, sin preguntar, sí se pide que puedan darlo parte de o algún familiar o de las propias autoridades. Pero en el caso en el que no se observe esa violencia extrema, acompañar. Y el acompañamiento tiene que ser en todo momento amoroso, afectivo, eficiente, y mirando siempre las necesidades de las personas, no las tuyas. No eres salvador, no soy salvadora, ¿no? Porque luego con ese ánimo podemos estar atropellando a la propia persona, y si ya decidió levantar la voz, que está documentado que en la séptima es la vez que denuncias, porque 6 veces anteriores lo pensó, pero es la séptima ocasión en la que lo concreta. Entonces, si luego sobre eso atropellamos, es como, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Entonces sí, la obra hace estos planteamientos, hace muchas preguntas, pero sobre todo los invita a poder conocer un mundo distinto, en el que cada vez más se incorpora el Estado y el país, y es la atención de las víctimas. Y bueno, pues en este marco del 10º Congreso Internacional de Antropología de la Frontera Sur, doctor Manuel Buenrostro, pues realmente todo un éxito este 10º Congreso. Así es, muchas gracias a todas y a todos los que hicieron posible y han hecho posible estos 9 anteriores y este 10º Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Es un congreso bianual que pues nos ha llevado a compartir experiencias en muchos ámbitos institucionales, con la participación de investigadores e investigadoras de diversas regiones del mundo y del país, aportando sus conocimientos hacia estudiantes, público en general y académicos. Es un congreso que retoma muchos de los trabajos de investigación de aquellos que participamos en él, y que pues evidentemente también está enfocado a compartirlo con estudiantes que se están formando y que conozcan esas experiencias incluso más allá de otras latitudes, ¿no? Excelente, pues esperemos ahora sí en 2 años más tener esta 11ª edición, la cual será todo un éxito seguramente, así como ha sido esta. Así es, para el 2025 llevaremos a cabo el 11º Congreso Internacional de Antropología aquí en la Universidad de Quintana Roo, donde además también hay presentaciones de libros, además hay conferencias magistrales, en ocasiones ha habido muestras de foto o también un trabajo de exposición de cine antropológico. Seguiremos avanzando y pues muchas gracias, y nos veremos también en el próximo Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Esto fue Voces Universitarias. Muchas gracias a la maestra Carla Rivero, muchas gracias al doctor Buenrostro Alba en este 10º Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Hasta la próxima.